Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros en el capítulo de retina, la nueva sesión del capítulo de retina y vitrio, doctor Pedro Sáenz Rivera de la Sociedad Peruana de Oftalmología. El día de hoy hemos preparado un programa especial con dos invitados de primer nivel. Nos van a hablar sobre desplazamiento retiniano y las novedades al respecto. Y el que ha coordinado y el que ha hecho posible esta reunión es el doctor Rodrigo Arana, quien va a ser de moderador. Así que muchísimas gracias, Rodrigo, por haber aceptado moderar y organizar esta reunión del día de hoy. Y además queremos agradecer al Laboratorio Sofía, que siempre nos auspician y nos ayudan en nuestra reunión de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Así que nada, bueno, bienvenidos todos. Los dejo con la conducción de Rodrigo y por favor las preguntas las hacen por el chat para al final de las dos presentaciones hacer todas las preguntas necesarias. Recuerden que tienen interpretación o traducción simultánea, así que el que quiera escucharlo en inglés, lo escuche en inglés. El que quiera escucharlo en español, clique ahí donde dice interpretación y lo puede escuchar en español. Rodrigo, te dejo coordinando. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tono, primero por la invitación y poder traer estos dos invitados de lujo pues, a esta charla del día de hoy. Primero quiero presentarles al doctor Luis Carlos Escaf. Ha sido compañero mío de residencia en Foscal, en Colombia, en Bucaramanga, y ahora es todo un especialista en retina de la Clínica Oftalmológica del Caribe en Barranquilla, y también es ex-fellow de cirugía vitreoretiniana de St. Michael's en Toronto. También nos acompaña el día de hoy el doctor Rajiv Muni. Él es profesor asociado e investigador director en cirugía vitreoretiniana de la Universidad de Toronto, en St. Michael's. Y el día de hoy ambos nos van a presentar un insight bastante interesante sobre el desplazamiento retiniano y dos charlas muy interesantes acerca de algunas técnicas quirúrgicas y los avances en imágenes que nos puede cambiar un poquito y abrir un poco la mente para tratar a nuestros pacientes con desprendimiento de retina. Entonces, sin más preámbulos, Dr. Mooney, please, you could start with your talk. Okay, I'd like to thank Dr. Roca and Dr. Arana for the kind invitation to speak this evening. It's really an honor to speak to the retina specialists in Peru. This is a topic that I have a lot of passion about. It's something that, you know, all of us, when we become retina specialists, the thing that we thought we were going to do is fix retinal detachments, not doing intravitreal injections all day. And, you know, somehow things changed over time. Todos los días, ¿no? Entonces esto ha cambiado un poco con el tiempo. He tratado de pensar de por qué decidí ser especialista en retina y lo emocionante que es la reparación de este tema. Entonces, ahora quiero referirme a cómo estamos utilizando las imágenes para poder entender conceptos acerca de la cirugía de reparación del desprendimiento de retina y entendiendo algunos de estos casos por primera vez en Canadá. Hacemos mucho de retinopexia en otras partes del mundo. Hay diferentes tratamientos que se hacen para los mismos tipos de desprendimiento y eso está bien. Entonces no estamos tratando de promover un tratamiento sobre otro, pero lo que queremos hacer es pensar en el desprendimiento de retina en ciertas maneras y utilizar las últimas tecnologías que tenemos para refinar nuestras ideas acerca de cómo funciona la reparación del desprendimiento de retina. Entonces, comenzaré con este caso. Este es un paciente que tiene un desprendimiento de retina reumatógeno. Entonces, ¿cómo manejar? Hay diferentes formas de tratar a los pacientes. Algunos ponen un bucle escleral, otros hacen una vitrectomía y otros usan la retinopexia neumática. Entonces, este es un paciente a 3 meses después de un desprendimiento de retina en el ojo derecho. La agudeza visual es 20-25 y vemos el láser periférico que se había hecho antes. Entonces, este es un resultado exitoso. El paciente tiene buena visión, la retina está fija y estamos yendo bastante bien, pero quiero escuchar en las palabras de uno de mis pacientes exactamente cuál es su experiencia. Bueno, cuando cierro los ojos y miro, tengo un efecto como una mirada a través de carbón, entonces pareciera que las cosas se alejan y tengo dificultades para enfocar, entonces es como que se estrechara mi campo de visión.
y pareciera que hay proporción en lo que veo, pero cuando junto la mirada se ve más normal. Todavía hay esta suerte de estrechamiento y algo de distorsión. Y es como si algo estuviera recubriendo. Entonces, este paciente, le estoy diciendo, usted tuvo una operación muy exitosa, pero él me dice que no tengo una evolución exitosa. Estoy viendo toda esta distorsión y estas diferencias en comparación con lo que tenía antes. Entonces, esto nos hace pensar que la mayor parte de las veces le decimos a los pacientes, bueno, usted tiene suerte de ver y esto es lo mejor que podemos hacer. No hay nada más que podamos hacer. Pero usted se pregunta que de verdad hay algo más que podemos hacer para mejorar la evolución y evitar entonces este tipo de complicaciones. Entonces, cuando nosotros miramos a este paciente otra vez y medimos la distorsión vertical y horizontal, entonces hay una herramienta que nos muestra que hay distorsión significativa, una anisoconia, que es el tamaño de las imágenes que es diferente. Con un ojo ve una cabeza normal y en el otro ve una cabeza que es la mitad del tamaño. Entonces, imaginemos que esto debe ser realmente muy molestoso para una persona tener una visión de este tipo, y algunos pacientes son muy afectados por esto. Y es relativamente común los pacientes que tienen esta reparación de desprendimiento de retina. Entonces, este es un paciente que tuvo un desprendimiento de retina superior. Y aquí en este caso hicimos una retinopexia neumática, que es nuestro tratamiento preferido para este tipo de desprendimientos. Entonces, este es a 2 horas después del neumático, se pone una burbuja de gas. Entonces, noten ustedes que la retina y el desprendimiento se ha reducido. Vemos el láser que habíamos aplicado alrededor de la otra área antes de la inyección, y a un día tenemos una burbuja acá. La retina está bien fijada. Ponemos láser en la ruptura superior y aquí tenemos a 2 semanas el gas ya se ha disuelto. La ruptura también está bastante bien manejada. Entonces, el primer paso en tratar de entender esto es utilizando estudios randomizados. Y lo que hicimos es, sabiendo que la mayor parte del mundo hace vitrectomías y que hacemos la retinopexia neumática, entonces lo que queremos hacer es determinar con exactitud cuál es el mejor tratamiento. Entonces iniciamos este estudio clínico donde randomizamos a pacientes a una retinopexia neumática contra vitrectomía. Los pacientes tenían rupturas en un rango de 1 hora en la parte superior, esto entre los meridianos de 4 y 8, y estos son algunos ejemplos de pacientes que fueron incluidos en el estudio clínico PIVOT. Múltiples rupturas dentro de un espacio horario. Entonces, luego hay otra patología aquí en la retina desprendida, ya que siempre se pone láser con anticipación y luego ponemos la burbuja de gas para reparar las rupturas de retina. Y lo que encontramos es que la agudeza visual en los pacientes que van a esta retinopexia neumática fue superior en todos los momentos en el tiempo, incluyendo al punto de tiempo a 1 año. Entonces, a 1 año la agudeza visual fue mejor y a 5 letras y a 10 letras en 3 a 6 meses. Entonces vemos que la vitrectomía puede causar cataratas. Entonces fuimos muy cuidadosos de retirar todas las cataratas posibles, el máximo posible desde la vitrectomía. Entonces el 65% de todos los pacientes fáquicos desarrollaron cataratas y tuvieron cirugía de cataratas antes de este punto de tiempo a 1 año. Y este fue un hallazgo interesante para nosotros. Nos dice que la retinopexia neumática, estos pacientes van realmente bien. Pero el hallazgo más interesante del estudio fue que en los pacientes sometidos a la vitrectomía hubo una metamorfopsia vertical más severa, y esto fue más común. Y esto fue interesante porque hay que tener la idea en mente. ¿Por qué esta metamorfopsia vertical es diferente con estas dos técnicas? Un resultado no esperado. Y esto nos dice entonces más que esto no tiene que ver con el cristalino, no tiene que ver con la refracción, tiene que ver con la integridad de los fotorreceptores. Hay alguna diferencia en estas dos técnicas que está causando una diferencia en la metamorfopsia, en el puntaje de metamorfopsia y en la frecuencia o proporción de pacientes que tienen esta metamorfopsia vertical. Entonces hay una diferencia de 20% en los pacientes que se quejan de distorsión vertical. Entonces, lo primero que hicimos fue, tomamos todas las OCT del estudio clínico y las enviamos al centro de lectura Doheny. Entonces, el grupo especializado tomó todas las OCT
en una modalidad ciega sin saber si era por vitrectomía neumática. Calificaron todas las OCT y lo que se encontró fue que la zona elipsoide, la discontinuada en la zona elipsoide, podemos ver que esta es la zona elipsoide, podemos ver cómo se discontinúa. Hay una brecha en esta zona elipsoide. La proporción de pacientes en el grupo de vitrectomía que en quienes hubo esta discontinuidad fue más común en el grupo de vitrectomía en comparación con el de retinopexia neumática. Y lo mismo con la membrana limitante externa, que es esta capa justo por encima de la zona elipsoide. Entonces ahora tenemos no solamente un hallazgo clínico, sino también un hallazgo anatómico que sugiere entonces que hay una diferencia en los fotorreceptores entre estas dos técnicas. Y entonces, ¿por qué ocurriría esto? Si pensamos en ello, en la cirugía de vitrectomía lo que hacemos es inyectar una burbuja de gas a través de la línea de infusión y rápidamente aspiramos el fluido cerebro-retinal. Cuando hacemos algo rápidamente y en una modalidad iatrogénica, ¿cómo podemos esperar que las células microscópicas retornen a su posición original? Y nuestra hipótesis es que esta refijación rápida de la retina, si bien vemos la retina fijada, probablemente o es posiblemente no es la mejor forma de lograr esta nueva fijación de la retina en términos de la integridad. Y si pensamos en esto, en la retinopexia neumática, entonces aquí inyectamos una pequeña burbuja de gas en la cavidad vítrea y luego posicionamos al paciente en una forma que la burbuja de gas bloquea entonces esta capa y luego la región macular se está fijando en forma natural por esta bomba RP y esto pudiera llegar entonces a una menor disrupción de la zona elipsoide y de la membrana limitante externa. Entonces, para resumir los hallazgos del estudio, esta es una OCT que nos muestra muy bien que hay esta disrupción de los fotorreceptores que fue mucho más común en la vitrectomía contra la retinopexia neumática. Entonces, lo primero es que hubo la diferencia en la metamorfosis, lo segundo, la diferencia en la OCT. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Entonces, aquí en el lado izquierdo voy a mostrarles un paciente que fue sometido a la vitrectomía. Entonces, este paciente a la derecha va a la retinopexia neumática. Los dos logran la recolocación de la retina. Los dos tienen buena agudeza visual. Entonces, los dos van igual, pero nosotros ya sabemos que este paciente tuvo metamorfosia significativa, horizontal y vertical y anisoconia. Y si nosotros miramos aquí esta imagen, esta es una imagen de autofluorescencia en el fondo de ojo y lo que vemos es con estas líneas hiperautofluorescentes mostrando la localización de los vasos retinianos antes del desprendimiento de retina en comparación con la localización de los vasos después del desprendimiento. Y si miramos aquí este vaso justo de acá que se ha desplazado hacia abajo y estos vasos están atravesando donde estaba la fovea antes. Entonces aquí vemos que la retina ha sido desplazada. Y esto nos da entonces otra clave de que algo está ocurriendo con la vitrectomía y que tal vez está causando estas diferencias en cuanto a los resultados anatómicos y funcionales en la OCT. Si nosotros miramos al paciente que fue a la retinopexia neumática, entonces vemos aquí en la autofluorescencia en el fondo de ojo que se ve prístino. No vemos mayor evidencia de desplazamiento de la retina. Entonces, este es otro hallazgo mayor, esta diferencia entre estas dos técnicas y que nuevamente apunta al hecho de que en cómo fija usted la retina importa y cómo se puede cambiar la calidad de la visión que tienen los pacientes. Entonces, el primer mensaje que quiero compartir con ustedes ahora es que lograr esta recolocación de la retina, que es nuestra medición tradicional de éxito, no significa éxito. El éxito tiene que ser más que eso. Y yo creo que en este contexto de reparación vamos a ver refinamientos en las técnicas que van a cambiar cuál es la definición de éxito debido al mayor conocimiento que vamos a tener a partir de las imágenes multimodales. Este es otro paciente que fue sometido a vitrectomía y aquí vemos múltiples vasos sanguíneos que han sido desplazados de sus posiciones originales. Y la razón por la cual se tiene estas líneas de autofluorescencia es porque el RP previamente era bloqueado por los vasos sanguíneos retinianos, entonces no son expuestos a la luz. Y esto da como resultado diferencias en la composición y en la actividad metabólica de las células CRP. Entonces, cuando hacemos una autofluorescencia en el fondo de ojo se ve diferente. Entonces, este
este enfoque histórico que tenemos va a cambiar y entonces nos hace pensar en la importancia de la visión funcional. Eso es lo primero, que es lo más importante para los pacientes. ¿Y cómo tenemos la mejor visión funcional? Debemos tener integridad. Integridad es la palabra clave, que significa que nosotros hemos colocado nuevamente la retina, le hemos restaurado su posición normal, con una integridad manifiesta que nos hace ver que era posible regresar a donde estaba antes. Entonces, este fenómeno de desplazamiento retiniano fue descrito por primera vez en el 2010 en Japón, que notó estas líneas de autofluorescencia en la vitrectomía y probó diferentes técnicas y diferentes maneras de enfocar esto con el posicionamiento, con el líquido de perfluorocarbono. No importaba lo que se haga, no importaba cómo se posicionaba, todavía tener desplazamiento de la retina en una elevada frecuencia de casos después de la vitrectomía. Aún colocándose abajo, tratando de drenar el máximo posible de fluido, todavía había una elevada frecuencia de pacientes que tenían este desplazamiento retiniano. Entonces, el siguiente estudio que se hizo fue uno publicado el año pasado, el cual demostró que la tasa de desplazamiento de la retina en la vitrectomía era cerca de 45%, similar a los reportes publicados, pero en la retinopexia neumática esto aparecía solamente en el 7% de los casos, y esto nuevamente fue un hallazgo significativo para nosotros, ya que nos dijo que hay una diferencia en estas técnicas. Nosotros miramos las diferencias entre el taponamiento con gas, cómo se hace el drenaje por la ruptura retiniana, se hace una retinotomía posterior, y sin importar la técnica empleada, entonces todavía había un desplazamiento retiniano significativo. Y también encontramos que los pacientes con este desplazamiento tenían más metamorfopsia vertical, peor visión y más anormalidades en la OCT. Entonces, definimos esto como una refijación de la retina de alta integridad, que significa la presencia de este desplazamiento retiniano en las imágenes de autofluorescencia, y recomendamos que para todos los pacientes que van a esta reparación de descubrimiento de retina, que se hagan esta prueba, ya que se comenzará a aprender cómo la integridad de esta refijación sigue la cirugía. Entonces, no vemos este desplazamiento, lo llamamos gira o de alta integridad, la refijación de alta integridad. ¿Y por qué ocurre? Entonces, al final de la cirugía, siempre hay algo de fluido subretiniano que queda al final de la cirugía, y este fluido subretiniano es desplazado por las fuerzas de la burbuja de gas, y este fluido solamente puede moverse a un lugar, puede irse a donde no hay gas. Entonces esa es la parte baja, y conforme este fluido fluye a través de la retina delgada y elástica, lleva a presión sobre la retina. Esta es la razón por la cual vemos este desplazamiento de la parte posterior de la retina y un estrechamiento de esta misma y una redundancia que ocurre hacia la parte anterior debido a este fluido que va de posterior a anterior. Y aquí tenemos otra vista transversal o una animación que nos muestra que conforme el fluido va de posterior hacia anterior, entonces la retina, que es una membrana elástica delgada, es sometida a tensión. Entonces esto tiene mucho que ver con la posición, con qué tanto fluido ha quedado allí, pero sin importar qué tanto fluido quede, aún con una pequeña cantidad de fluido es suficiente como para causar este desplazamiento, debido a que la fuerza boyante de esta burbuja de gas es muy grande en comparación con otras técnicas cuando utilizamos una pequeña burbuja de gas en la forma neumática. Entonces, para reiterar, en la retinopexia neumática con esta pequeña burbuja de gas, lo que hacemos es colocamos al paciente boca abajo, y esto presiona el fluido desde la ruptura retiniana, y de aquí rotamos al paciente hasta que la cabeza se endereza. Entonces nos basamos en la bomba RP. La mayor parte de la refijación de la mácula ocurre en esta bomba RP, y nosotros percibimos que este proceso natural no puede ser eliminado por ninguna forma iatrogénica de poner la retina de vuelta en su lugar. Entonces, después de ese primer estudio que realizamos, entonces la idea era confirmar estos hallazgos, y entonces realizamos otro estudio llamado el estudio Align. Este fue presentado en la Sociedad de Retina el año pasado y será presentado nuevamente este año en la reunión SRS. Aquí explicaremos cómo en la mácula de los pacientes, la proporción de pacientes que tienen desplazamiento es 50% con vitrectomía en comparación con 14% con la retinopexia neumática.
Pero lo más interesante en esta investigación es que medimos la anisoconia. Y esto se hizo prospectivamente. Entonces se confirmó nuestra sospecha de que los pacientes tienen desplazamiento, tienen una aneiseconia significativamente peor en comparación con los pacientes que no tienen este desplazamiento. Y los pacientes de vitrectomía tienen más aneiseconia en comparación con los que van a la forma neumática. Entonces, ¿por qué sucede? Si miren el mosaico de conos, cuando la retina es sometida a tensión, como le mostré, la densidad de fotorreceptores es menor. Entonces el cerebro percibe a este objeto cubriendo menos fotorreceptores, no sabe que la retina está sometida a tensión, entonces el cerebro piensa que está mirando un objeto más pequeño. Entonces, cuando les pedimos a los pacientes que se cubran un ojo, entonces ellos ven diferencias en los tamaños de las imágenes en una proporción significativa de pacientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta información? ¿Todos van a dejar de hacer vitrectomía y solamente hacer la retinopexia neumática? Definitivamente no. Yo todavía hago vitrectomía, hago la técnica neumática en casos simples y la hacemos en muchos casos, pero recomendamos hacer la forma neumática para los casos de rutina que necesitan o que cumplen con los criterios de pivotal y para los que necesitan la forma neumática, pero todavía hay necesidad de vitrectomía. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esta información que hemos aprendido para modificar nuestras técnicas de vitrectomía, para minimizar el desplazamiento de la retina? Y esto tiene que ver con el taponamiento, el posicionamiento y las herramientas intraoperatorias. Y los estudios han demostrado que con ciertos procedimientos tales como la vitrectomía tenemos estas altas tasas de desplazamiento y con otros procedimientos como bucles esclerales mucho menos, ya que nos basamos en la bomba RP. Y dependiendo también de diferentes tipos de taponamiento con aceite de silicona, tenemos significativamente menos desplazamiento en comparación con gas. ¿Y por qué es esto? Porque si vamos de vuelta, ¿por qué hay este desplazamiento de retina? Esto es debido a las fuerzas de la burbuja que está empujando la retina y desplazando el fluido subretiniano. Esta fuerza del aceite de silicona es una fracción de la fuerza del gas, debido a la gravedad específica del aceite, que es muy cercana a la del agua. La diferencia en la gravedad específica de estos dos materiales, gas y líquido o gas y aceite, esto es lo que determina esta fuerza. Entonces, el aceite de silicona, la diferencia es menor y por tanto hay menos presión aplicada al retina y más aún hay menos superficie de contacto. Entonces, el aceite de silicona tiene propiedades que mantienen esta forma esférica, mientras que la burbuja de gas tiene una forma plana en el fondo y el aceite de silicona tiene menos área de contacto y esto también lleva a menor desplazamiento del fluido subretiniano. Shiragami, Caswell y otros han mostrado que la colocación boca abajo minimiza el riesgo de desplazamiento de la retina, ya que si hay fluido en la mácula, después de la cirugía que hacemos normalmente se levanta la cabeza de la cama y cuando se levanta la cabeza de la cama, las fuerzas boyantes de la burbuja empujan la retina. ¿Y dónde va el fluido? Va a ir donde hay gravedad, donde no hay gas, a la parte baja. Entonces, vemos este desplazamiento inferior de la retina en la mayor parte de los casos, en oposición al desplazamiento en otras direcciones. Entonces, si usted hace rotar al paciente y lo pone boca abajo y mantiene esto por algún tiempo, esto reduce el riesgo, pero todavía ocurre aún en estudio randomizado de Caswell. Entonces hemos visto también en el grupo donde había un riesgo de desplazamiento de retina hasta de 35%. Y quiero mostrarles acá el reporte de un caso. Este es un paciente que es sometido a un procedimiento diferente y como estamos tratando de resolver este tema del desplazamiento de retina, entonces evitemos el gas en conjunto. Entonces lo que hacemos es inyectar fluido, clorofluorocarbono y refijamos retina con perfluorocarbono y dejamos el ojo, dejamos la retina acá fijada bajo este líquido de perfluorocarbono, no ponemos gas en el ojo, luego ponemos láser y regresamos en una semana y retiraremos el perfluorocarbono en fluido y no debiéramos ver desplazamiento, ya que no hay ninguna fuerza boyante de la burbuja que está empujando el fluido subretiniano. Entonces, lo que hicimos fue poner al paciente con este fluido y a 7 días tomamos una imagen de autofluorescencia de fondo de ojo y nos sorprendió lo que vimos. Vimos un desplazamiento severo que se mantuvo allí y el paciente tuvo una
metamorfosia vertical y horizontal significativos, había también aneiseconia, y a un mes vemos este masivo desplazamiento a la parte inferior y a la parte temporal. Y esto en una forma, aun cuando no nos dimos cuenta en ese momento, confirmó nuestra hipótesis acerca de qué está causando el desplazamiento. El desplazamiento es causado por la salida del fluido, la fuerza boyante de la burbuja. Cuando hay gas empuja el fluido, pero el problema final es que el fluido es desplazado a la fuerza por debajo de la retina, y aquí no era el gas, aquí era el fluido de perfluorocarbono. Y ¿a dónde se empuja el fluido? Va a la zona infratemporal. Entonces es aquí donde la retina es desplazada hacia abajo y también a nivel del temporal. Y esto nos demostró entonces la teoría de que el fluido, la variación en el fluido subretiniano influida iatrogénicamente lleva al desplazamiento de la retina. Ahora, que hay otros biomarcadores en imágenes. Hemos hablado de OCT, hemos hablado acerca de la autofluorescencia en el fondo de ojo, y les mostraré algunos hallazgos. Y nuevamente estos son temas que han sido enviados a publicación y que les mostraré en los siguientes minutos. Entonces, esto es lo que hicimos acá, fue tomar la OCT y creamos una zona elipsoide. Entonces, estamos viendo una OCT de la zona elipsoide. Lo que vemos acá es esta hiporreflectividad indicando daño a esta zona elipsoide, que es parte de los fotorreceptores, y lo que observamos es que esta hiporreflectividad a lo largo del tiempo mejora, y entonces estamos viendo acá una regeneración de estos fotorreceptores y una mejora en la integridad de los fotorreceptores a lo largo del tiempo. Ahora, ¿por cuánto tiempo? En este caso seguimos al paciente por 7 años. Y podemos ver que a lo largo del tiempo esta hiporreflectividad mejora. Entonces, nuestra enseñanza clásica era que la retina deja de mejorar después de 1 año, 1 o 2 años, y eso era todo. Pero ahora sabemos que esta mejora continúa durante muchos años después de la reparación del desprendimiento de retina. Lo otro que empezamos a ver fue que asumimos que cuando hacemos un desprendimiento de la mácula queda 1 semana. Si la zona no se fija 1 semana, los resultados son buenos, pero comenzamos a aprender que aquí la densidad de la hiporreflectividad, la magnitud de la hiporreflectividad son influenciadas por diversos factores, y el tiempo desde la presentación hasta la cirugía también puede ser un factor. Entonces, si tenemos más hiporreflectividad de la zona elipsoide, podemos tener peores resultados funcionales, y quizás lo que nosotros pensamos intuitivamente podría estar en lo correcto, que al hacer la reparación lo más pronto posible puede ser beneficioso para los pacientes. La otra cosa que hemos mirado utilizando la OCT con estas formas especialmente adaptadas es ver las áreas nuclear y plexiforme externa en esta zona elipsoide. Entonces ustedes pueden ver aquí estas zonas de estas líneas hiperreflectivas en la OCT, y estas representan los pliegues retinianos, y esto es algo en lo cual estamos muy interesados en el momento actual, ya que si vemos esto en una gran proporción de los casos de reparación de desprendimiento de retina, y lo que vemos aquí en el estudio fue comparar la visión de los pacientes con pliegues contra los que no tienen, y la diferencia es como de 10 letras. Y aún si solamente miramos al grupo de vitrectomía, hay una enorme diferencia en la agudeza visual, con una peor visión en los pacientes que tienen estos pliegues externos en comparación con los que no. Aquí estoy tratando de mostrarles, dependiendo cómo hace el pliegue, entonces usted puede ver algo o no verlo. Aquí vemos hiporreflectividad, aquí hay grosor, y todo esto depende en dónde está tomando el corte. Entonces, esta es la forma adaptada que nosotros recomendamos para verlo mejor. Estos son los pliegues retinianos externos que mejoran a lo largo del tiempo si seguimos a estos pacientes hasta 1 año o más, pero encontramos que el riesgo de estos pliegues fue significativamente peor en la vitrectomía contra la retinobexia neumática. ¿Y por qué ocurre esto? Antes de discutir por qué ocurre esto en la vitrectomía contra la forma neumática, necesitamos entender cómo la retina sufre este proceso de refijación. Entonces, este es otro estudio que publicamos recientemente en American Journal of Ophthalmology, en donde tomamos los pacientes de retinopexia neumática y tamponamos la ruptura con la burbuja de gas, y luego hicimos las imágenes muy frecuentemente para ver qué estaba sucediendo en la mácula. Y diseñamos un sistema de estadiaje que nos muestra que inicialmente hay una redistribución del fluido,
Entonces, este es el estadio 0, luego vamos al estadio 1. Este es el estadio 1 donde la retina comienza a aproximarse. Luego lo que sucede en el estadio 2 es el edema macular cistoide y estas corrugaciones. Entonces se forman estos pliegues retinianos o corrugaciones. Entonces estas corrugaciones gradualmente se resuelven antes que la retina se fije de nuevo. Y lo que sucede a veces es que si esas corrugaciones no se resuelven por completo, entonces tenemos estos pliegues retinianos externos. Y este es un concepto muy importante que hemos aprendido por el estadiaje. Ahora, después que la retina entra en contacto en el estadio 3, tenemos contacto de la retina con el RP. Y en el estadio 4 tenemos esta deshidratación de los fotorreceptores. Esto es lo que vemos aquí en el estadio 4. En el estadio 5, A, B y C, vemos la regeneración de la membrana alimentante externa, la zona elipsoide y luego la zona de interdigitación en este orden y finalmente esta protrusión foveal. Y entender estas etapas nos ha ayudado en entender cómo podemos fijar mejor la retina. Y yo quiero mostrarles este video que nos señala a 2 horas y 8 horas. Aquí vemos la retina aproximándose, luego las corrugaciones que desaparecen y tenemos este proceso natural de refijación. Y en este caso, aquí tenemos otro. Y aquí noten ustedes estas corrugaciones y cómo se convierte eso en el pliegue retiniano externo. Entonces aquí, en este caso, debido a que esta corrugación no tuvo tiempo de resolverse, entonces llevó a la formación de estos pliegues retinianos externos. Y si nosotros pensamos en esto, ¿por qué en la vitrectomía tenemos más de estos pliegues externos en comparación con la neumática? En la neumática tenemos una lenta resolución de las corrugaciones y el edema macular cistoide en la etapa 2. En la vitrectomía nos saltamos la etapa 2, ya que lo que hacemos es tomar la retina desprendida y la fijamos contra la RP. No hay tiempo para que la retina se retome su forma original antes de fijarse. Entonces aprendimos mucho de este trabajo en términos de cómo podemos potencialmente modificar la vitrectomía para minimizar este tipo de resultados. La otra cosa que hemos visto en la OCT es la persistencia del fluido subretiniano. La persistencia de este fluido foveal es algo muy interesante y esto lo tenemos más con la forma neumática, los bucles esclerales, ya que nos basamos más en la bomba RP, y aquí vemos que en algunos casos hay bastante fluido y que puede tomar mucho tiempo, hasta 1 año para resolverse. Y queríamos ver si la presencia de este fluido impacta en los resultados visuales. Y lo que hallamos es que cuando tenemos fluido foveal, por cierto, la visión va a ser peor, pero como la retina está muy cerca a la RP, entonces esto nos permite que todavía haya transferencia entre el RP y los fotorreceptores, y donde no hay una degeneración de estos fotorreceptores. ¿Y qué sucede con el tiempo? Es que conforme el fluido sale, eventualmente vemos que la agudeza visual eventualmente la misma en los dos grupos. Entonces hemos hablado de esta analogía del papel de pared, ¿no? Queremos pegarlo de vuelta para la reparación del desprendimiento de retina, y la idea es hacerlo en una modalidad de alta integridad, sin pliegues, sin tensión. Queremos ponerlo bien en su posición natural. Entonces, al entender lo que vemos con las imágenes multimodelos, podemos refinar nuestras técnicas para evitar algunos de estos resultados que los pacientes experimenten. ¿Y cómo podemos mejorar la vitrectomía? Este va a ir de lo neumático, es uno de nuestros temas más centrales. El doctor nos va a mostrar algunas de nuestras ideas acerca de este tema y algunas de las modificaciones a las técnicas. Entonces, en conclusión, los procedimientos basados en la bomba RP, tales como el bucle escleral primario, la forma neumática, ofrecen una mayor probabilidad de lograr una fijación de la retina de alta integridad. El éxito anatómico requiere no solamente la refijación, no es éxito si usted le ve la retina en su sitio. Haga los estudios y mire la integridad, y mira si es que es ir con una buena OCT, una buena estructura, sin otros pliegues retinianos. Entonces, yo creo que este concepto de integridad llevará a modificaciones, a muchos cambios en nuestro cambio en las siguientes décadas. Entonces, yo deseo agradecer. Tenemos otros temas para el más tarde, como la técnica de retinopexia neumática y algunas de las técnicas quirúrgicas, pero quiero darle tiempo a Luis para que se refiera a algunas de las modificaciones de la vitrectomía. Muchas gracias.
Muchas gracias, excelente charla. Son muchas las cosas que aprendemos acerca del desplazamiento de retina. Ahí se ve la pantalla bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, al doctor Roca, a Rodrigo por invitarme, y es un honor hablar en el Congreso de la Sociedad Peruana. Yo voy a hablarles de esta técnica que en el advenimiento de todos estos estudios que ha hecho el grupo en Toronto, hemos tratado de encontrar la manera de combinar un poco de lo que hemos aprendido y realizar una vitrectomía que reduzca el riesgo de que tengamos desplazamiento de retina. Y a modo de introducción, no me voy a detener mucho porque ya todo eso lo expuso el doctor Mooney. Definitivamente las vitrectomías con y sin cerclaje han mostrado altísimas tasas de éxito anatómico, pero vemos tasas altas de desplazamiento, como vemos en la imagen, donde vemos estas proyecciones de vasos de retina, donde originalmente estaba la retina. Y eso realmente es significativo en los pacientes. De pronto a veces no lo buscamos con autofluorescencia, pero múltiples estudios, como mostró el doctor Mooney, muestran que es muy frecuente y es independiente de la técnica que usemos en cuanto a si drenamos por retinotomías posteriores, si usamos perfluorocarbono, si drenamos por la retinotomía desgarros periféricos, siempre se presenta con bastante frecuencia. Pero en el estudio Integrity que hicimos en el grupo y las imágenes fueron analizadas de manera independiente en Doheny, definitivamente había mucho menos desplazamiento en nuestras neumáticas. Y el único factor que se nos ocurría que era diferente era, uno, la forma como se adhería a la retina nuevamente, y dos, el volumen del gas que usábamos. Entonces pensamos, bueno, de pronto para alcanzar un HIRA o High Integrity Retinal Attachment y alcanzar esa ausencia de desplazamiento o menor grado de desplazamiento y tener menos discontinuidad de la zona elipsoide, debemos usar un volumen menor de gas para reducir ese área de contacto del gas con la retina y esa fuerza aplicada a la fuerza por el gas, por el factor de flotabilidad del gas, y promover que pasivamente se absorba el líquido subretiniano por la bomba del epitelio pigmentario de la retina. Y desarrollamos esta técnica que creemos que, aunque creemos que todavía es recomendable usar la retinopexia neumática cuando se pueda, no desconocemos que la vitrectomía es el método más popular y más usado en el mundo para tratar los desprendimientos de retina en el mundo. Y es ideal, y es ideal en casos donde hay hemorragia vítrea, donde la visualización no es adecuada, donde hay mala dilatación o donde simplemente no logramos identificar un desgarro causante del desprendimiento de retina. Entonces diseñamos esta técnica y lo voy a mostrar con este caso, un caso común en donde llegó a la consulta esa persona que tenía alrededor de 3 semanas con disminución de la agudeza visual, 20/400, fáquico. Eres un DR mácula off, si ven, inferior, pero no pudimos encontrar el desgarro en el consultorio y creíamos que de pronto podía haber alguna patología superior. Entonces, me avisa Rodri si el video está corriendo bien. Empezamos la cirugía como una cirugía común y corriente de vitrectomía de calibre 23. Hacemos una vitrectomía core central. Posterior a eso, usamos triamcinolona para verificar si la hiaroides está adherida y remover de manera más eficiente el vítreo. Hacemos un shave 360 como de costumbre y empezamos a buscar dónde encontramos el desgarro causante, y lo encontramos muy pequeño. Ahí hay un flap muy pequeño a la una que pasamos a tratar con criopexia. Bueno, primero revisamos que no haya más desgarros
efectivamente no encontramos más desgarros y tratamos ese único desgarro con criopexia porque no vamos a poder usar láser, porque no vamos a adherir la retina. Vamos a dejarla desprendida, no hacemos intercambio fluido-aire y básicamente la cirugía termina ahí. Cerramos el ojo con Vicryl y lo hacemos, alivianamos un poquito la presión con un tap de la cámara anterior y luego, posterior a eso, vamos a inyectar SF6 al 100%, solo 0.6 cc, que es el volumen usual que usamos en nuestras neumáticas. El día 1 vemos que la retina está más adherida, pero todavía hay un poco de fluido inferior. Al mes está totalmente adherido y el gas ya se ha ido y vemos que en la autofluorescencia no encontramos desplazamiento o RVPs o Retinal Vessel Printing. Entonces pensamos, bueno, este fue uno de los primeros casos que hicimos. Al parecer esto puede reducir el riesgo de desplazamiento, pero empezamos a pensar, bueno, el uso de esta técnica es un poco limitado, sobre todo qué pasa si hay patologías inferiores, ¿qué hacemos? Entonces creamos una alternativa que es hacer esta misma técnica, pero darle soporte o tratar esas patologías inferiores con un exoexplante escleral, segmentario, ya sea radial o segmentario con una esponja o un implante de silicona segmentario. Entonces les voy a mostrar un caso en donde similar, 2 semanas de defecto de campo visual, pseudofáquico, y tiene un desprendimiento de retina inferior en el ojo derecho desde las 4 hasta las 10, mácula off, y hay un desgarro en herradura a las 7 y un agujero a las 10. Entonces tenemos patología superior e inferior. Se veía más o menos así. Y ahí les señalo con una flecha dónde estaba la patología. El desgarro principal más grande era inferotemporal, pero también había un pequeño agujero superotemporal. Y empezamos la vitrectomía, empezamos la cirugía haciendo una peritomía limitada, solamente un cuadrante, y empezamos la vitrectomía como de costumbre. Hacemos vitrectomía core, completamos con un shave de la periferia y liberamos un poco de tracción sobre el desgarro inferotemporal. Lo marcamos para mejorar la visualización, lo tratamos con criopexia porque ambos, inferotemporal y supertemporal, porque no vamos a hacer intercambio fluido-aire. Marcamos dónde estaba el desgarro inferotemporal y le damos soporte con ese exoexplante, es un implante de 276 segmentario, y lo suturamos con una sola sutura en colchonero con nylon 5 ceros. Ahí quedó en posición. Y cerramos las esclerotomías e inyectamos otra vez gas al 100%, 0.6 cc, igual volumen que la cirugía anterior. Y vemos que ya el primer día la retina está bastante mejor que al finalizar la cirugía, y hay un poco de fluido inferior, que con el pasar de los días, en la semana 1, vemos que ya la retina se adhiere. Este paciente lo posicionamos boca abajo por un par de horas, 4 horas, y luego lo posicionamos con la cabeza erguida hacia arriba y un poco inclinado para dar tamponamiento al agujero superonasal. El fluido inferior simplemente con el cerclaje resolvió. Le agregamos un poco de láser porque pensamos que la crioterapia no había sido del todo confiable porque estaba un poco desprendida la retina, y vemos que un mes después no encontramos desplazamiento de retina en la autofluorescencia. Entonces pensamos, bueno, definitivamente aquí esta técnica puede disminuir la rata de desplazamiento, y pensamos, bueno, ¿será que es solo el tema del volumen del gas? ¿Será que podemos agregarle un paso más a la cirugía realizando un poco de drenaje para evitar que tengamos tanto fluido posoperatorio?
que quizás al cirujano que no hace neumáticas le incomoda tener mucho fluido después de la cirugía. Entonces, intentamos hacer la opción 2, en donde hicimos este caso, que es muy parecido a los anteriores, patología inferior y superior, agujeros a las 7, 8 y 11. Y hacemos la misma técnica, peritomía en un cuadrante, vitrectomía como de costumbre, hacemos el core, y después pasamos a hacer shape y tratamos los agujeros y desgarros con criopexia. De la misma manera, suturamos un 276, y lo que hacemos diferente en esta cirugía es que hacemos un fluido. Aspiramos bastante de líquido subretiniano a través del desgarro. Y vemos que la retina alcanza a adherirse bastante. Evidentemente hay un grado de líquido subretiniano atrapado. Y lo que hacemos en ese momento es que terminamos la cirugía, suturamos las esterectomías y otra vez colocamos gas como en los otros casos. El mismo volumen, 0.6 cc. Y al día siguiente está bastante adherida, hay un poco de fluido inferior, pero con las semanas totalmente adherida. Pero hicimos una autofluorescencia y este caso fue diferente. En este caso vemos una marcada desplazamiento, vemos las improntas vasculares ahí desplazadas hacia inferior y hacia temporal, que era donde empezamos a drenar el fluido subretiniano. Entonces pensamos, aquí definitivamente lo diferente que hicimos fue inducir este drenaje forzoso de la retina, creando turbulencia y flujo en dirección inferotemporal. Entonces, bueno, pensamos, bueno, quizás lo hicimos de manera muy brusca y intentamos aspirar demasiado fluido. Y lo que hicimos fue que lo intentamos otra vez. En otro caso, era un desprendimiento de retina inferior donde no encontrábamos un desgarro, estaba maculado. Hicimos la vitrectomía como de costumbre. Y después de liberar, hacer el shape de la periferia, empezamos a buscar dónde encontramos el desgarro y había un desgarro único a las 9, temporal. Liberamos un poquito la tracción con el vitrófago, tratamos con criopexia y esta vez lo tratamos con criopexia, un único desgarro. Y lo que hacemos diferente es con esta técnica, con una guarded needle le ponemos, solo exponemos la punta 2 milímetros y 8 milímetros atrás del limbo perforamos la esclera, entramos al espacio subretiniano, ahí ven el reflejo de la aguja, y solamente con aumentar la presión con la máquina de vitrectomía empieza a drenarse el líquido subretiniano vía externa. Esta vez tratamos de que fuera mucho más lento y dejar bastante fluido ahí al final de la cirugía. O sea que la retina igual quedó desprendida. Hacemos la misma técnica, AC-Tab, y ponemos gas al 0.6 de volumen. La retina se adherió satisfactoriamente y una semana después de cirugía vemos que otra vez, si le ponen un poco de fe, hay un poco de desplazamiento de RBPs y desplazamiento otra vez en la dirección del fluido inferior y temporal. Entonces, creemos que definitivamente inducir flujo de líquido subretiniano favorece el desplazamiento de retina. No es solamente el volumen del gas. Conclusiones. ¿Por qué hacer este procedimiento versus solo vitrectomía? Por el índice de desplazamiento tan alto en las vitrectomías convencionales. ¿Por qué este procedimiento puede ser superior a la retinopexia neumática? La retinopexia neumática definitivamente no es el tratamiento común en la mayoría de países en el mundo y hay limitaciones, por ejemplo, en pacientes donde la visualización es difícil, y definitivamente en pseudofáquicos está demostrado que la retinopexia
tiene un poquito menos de tasa de éxito. Y lo mismo para el cerclaje escleral. Esta técnica creemos que es una alternativa de manejo que mezcla las ventajas de las tres técnicas, brinda una excelente visualización de la patología, hay una reducción del volumen de gas, reduciendo la probabilidad de desplazamiento, y con la adición del exoexplante escleral permite una mayor versatilidad, es decir, abre la ventana a tratar desprendimientos de retina no solamente con patologías superiores, sino patologías en múltiples cuadrantes, como vimos en los casos anteriormente. Y evidentemente darle el reconocimiento a todo el equipo de St. Michael's y de Dr. Mooney. Este es el producto de años de trabajo justo desde antes que yo llegara al Fellow y que continúa hoy en día con un gran equipo, y al Dr. Mooney que lo encabeza. Y cualquier cosa que necesiten me pueden mandar un email o cualquier cosa a la orden. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que nos han dado una clase realmente maestra en desplazamiento retiniano, y agradecerles a ambos porque en realidad nos han enseñado mucho y creo que hemos aprendido bastante sobre desplazamiento y estas nuevas técnicas tan innovadoras que nos presentan, ¿no? Bueno, yo quería hacerle un par de preguntas a Dr. Mooney. So, Dr. Mooney, what are your comments about Entonces, sus comentarios, doctor Mooney, acerca de la declaración que eventualmente los pliegues retinianos, el desplazamiento retiniano y algo de fluido va de vuelta a su lugar original, y que esto a su vez da como resultado una vitrectomía o mejoraría la vitrectomía? Yo creo que ese es el punto más importante. Por ejemplo, el desplazamiento de la retina, los pliegues retinianos son algunas de estas cosas. Hay algo de procesos en los cuales pudiera retornar a su posición original. El desplazamiento retiniano, por ejemplo, nosotros hemos hecho imágenes por varios años, 2, 3 años, y todavía hay huellas de estos vasos retinianos, lo cual nos señala que la retina no ha retornado a su posición original. Y nosotros percibimos que cuando la retina es colocada en una posición normal por un periodo prolongado de tiempo, entonces hay algún daño permanente a las células. Entonces, el ejemplo, si ustedes miran los pliegues retinianos externos, entonces estos pliegues externos ocurren debido a las corrugaciones en la retina cuando se reoponen antes de tener una chance de relajarse, lleva a estos pliegues externos, y los pliegues externos siempre se alejan a un año, desaparecen un año. Pero mirando la agudeza visual, entonces tomando 100 vitrectomías y tomamos a los pacientes que tienen estos pliegues retinianos externos y los que no los tienen, aun cuando los pliegues ya hayan desaparecido, la agudeza visual esperan los pacientes que tuvieron antes los pliegues, y la razón es debido a que los estudios han demostrado, el grupo de Lomos en Italia, el área donde están los pliegues tiene una lesión que se ha saltado en la zona elipsoide, y los hallazgos del OCT que mostramos con vitrectomía contraneumática, hay una diferencia a un año en la zona elipsoide, una discontinuidad, una ruptura a este nivel. Entonces, todas estas cosas, cuando tiene desplazamiento, cuando tiene estos pliegues retinianos externos, usted pone la retina de vuelta en contacto muy rápidamente. Esto causa algo de daño permanente a los fotorreceptores. Aun cuando la retina tiene cierta plasticidad, puede retornar a su posición normal. El daño ya está hecho. Entonces, usted no va a tener los mismos resultados que tendría si es que usted evitara todo esto desde el inicio. Entonces, yo creo que depende de nosotros pensar cómo podemos minimizar esto con todas las cirugías que hacemos. El bucle escleral, drenamos o no drenamos, vitrectomía, cómo posicionamos, qué tipo de tamponamiento utilizamos, y cuánto drenamos, drenamos o no drenamos. Todos estos temas tienen que pensarse otra vez, ya que es información que tenemos a partir de los estudios por imágenes. Muchas gracias. Y otra pregunta rápida acerca de el perfluorocarbono. Cuando nosotros tratamos de refijar la retina utilizando perfluorocarbono
inyectamos perfluorocarbono en una modalidad continua, pero quizás más rápida. ¿Piensa usted que quizás inyectando a una menor velocidad o con una cánula más pequeña pueda afectar o quizás reducir la magnitud del desplazamiento retiniano? Esta es una muy buena pregunta. Entonces, en primer lugar, yo creo que hacerlo lentamente es muy importante por muchas razones, no solamente por el desplazamiento. Tampoco queremos burbujas y crear turbulencia y otros factores que van a aumentar el riesgo de PFCL subretiniano. En el video que les mostré, sabiendo que está lo que queríamos lograr, no causar desplazamiento, a propósito inyectamos el PFCL en un periodo de 2 minutos completos, y para los cirujanos retinianos 2 minutos es un periodo de tiempo demasiado largo. Yo recuerdo haber inyectado gota a gota lentamente y pensar, quería hacerlo en 10 segundos, pero tenía que hacerlo en 2 minutos debido a que no quiero causar turbulencia o una tensión innecesaria de la retina, y aún así hubo desplazamiento muy severo, y lo que se mostró es que no necesariamente es qué tan rápido, sino simplemente el movimiento del fluido, el empuje del fluido en forma iatrogénica en nuestras manos. No es el mismo que el fluido que se aleja por la bomba de RP, que es un proceso fisiológico que está presente para mantener la retina fija. Entonces hay que trabajar mejor con lo que se ha creado. Y este es uno de los mensajes principales que tenemos que entender. No sé si tú tendrías algún comentario. Una pregunta. ¿Esto sucede solamente cuando tiene desprendimiento de retina sin afectar la mácula? Entonces, en los estudios de integridad, en un 30%, en los casos de mácula off, estos ocurrieron en el 50% de los casos. En los casos de mácula on, fue en 30% de los casos. Y además de ello, lo que encontramos fue que, y este fue nuestro grupo, al igual que el grupo del Reino Unido, el doctor Alistair Laidlaw, ellos encontraron que la retina, aún en las partes fijas de la retina, hay desplazamiento, donde no hay ningún otro desplazamiento. Cuando todavía está fija hay desplazamiento. Entonces hay partes adyacentes donde la retina está fija, puede haber un poco de movimiento. Entonces, muchos casos de macula sabemos que el fluido está muy cercano a la fovea y puede estar dentro de la arcada o entre la arcada y el centro de la fovea. Pero en estos casos lo llamamos la fobia on o mácula on, refiriéndonos al estado de la fovea. Pero aún así puede haber desplazamiento que esté impactando en el paciente, pero por cierto es mucho menos frecuente con los desprendimientos con mácula on, pero no es, usted no puede evitarlo con mácula on. Y hay muchos estudios que han demostrado que una pequeña proporción de los pacientes que tienen estos desprendimientos con mácula on tienen cambios inexplicables en la visión después de la cirugía, y no puede explicar porque la fovea siempre había estado fija. Y nosotros pensamos que algunos de estos cambios con estos pliegues y la tensión de la retina pueden potencialmente tener un impacto. Yo estaba pensando, esto sucede más en los pacientes que tienen la mácula off y que tienen una mayor duración o un desprendimiento de retina de mayor duración. Entonces, lo que tenemos que hacer, y vemos pacientes con este desprendimiento de retina, donde se inyecta una burbuja de gas y luego tenemos el tiempo para planificar la cirugía. Esto porque a veces vemos al paciente y 3 a 4 días más tarde se hace la cirugía. Aquí simplemente inyectamos inmediatamente la burbuja de gas y ponemos al paciente boca abajo y luego esperamos 3 o 4 días para hacer la vitrectomía y la irían mejor. ¿Qué piensa usted al respecto? Esto es exacto, esto es correcto, es la razón por la cual no hacemos retinopexia neumática en todas. Inyectamos y 8 de 10 pacientes no necesitan cirugía y 2 van a cirugía, 2 de 10. Entonces, esta es la razón por la cual hacemos esta técnica, porque nosotros pensamos que exactamente lo que usted dijo, que inyectar una pequeña burbuja de gas, permitiendo tamponar la ruptura y permitiendo que el fluido se reabsorba. Lo que usted sugiere es poner la burbuja de gas y ponerlo boca abajo, no preocuparse por la ruptura y utilizarla como puente para la cirugía. Esto también ha sido probado, pero el problema con ello es que aun cuando usted tiene menos fluido, cuando usted
comienza la vitrectomía. Entonces hay algo de componente de desprendimiento ahí. Cuando usted drena el fluido, entonces ahora al final de la cirugía todavía hay fluido subretiniano. Y como usted ha puesto una burbuja de gas, este fluido es desplazado. Entonces lleva este movimiento. ¿Y cómo miramos esto? Tomamos a todos nuestros pacientes en los que falló la técnica neumática. Aquí ponemos la burbuja de gas, tratamos de hacer la neumática, pero no funcionó bien. Entonces lo ponemos boca abajo y le decimos, mañana haremos la vitrectomía. Y estos pacientes entonces son similares a lo que usted describe. Tenemos la burbuja de gas, los ponemos boca abajo y tratamos de extraer el máximo de fluido. Refijamos la mácula y luego hacemos la cirugía de vitrectomía. ¿Y cuál es la tasa de desplazamiento retiniano en estos pacientes? Es la misma, 50%. Entonces, el hecho es que usted tiene que evitar dos cosas. Evitar una burbuja de gas grande, esta burbuja de gas grande, aun cuando pone todo de vuelta, nos hace sentir bien porque todo está fijado, ¿no? Pero no es saludable para la retina estar en contacto con esta fuerza. El propósito de la burbuja es tamponar solo la ruptura, no necesita usted gas en todas partes. Y la segunda cosa es que tratar de utilizar esto para reducir el desplazamiento y minimizar la cantidad de fluido subretiniano. Pero minimizar la cantidad de fluido subretiniano es algo muy problemático porque esto significa que hay que drenarlo de alguna forma. Y como Luis muy elegantemente mostró, no interesa cómo lo drene, va a haber alguna salida de fluido y esto va a causar problemas. Entonces, lo que nosotros sugerimos es que si usted mañana un paciente con este desprendimiento en la mácula superior al punto de la una y no está confortable haciendo neumática, haga la vitrectomía, trate la ruptura y ponga una pequeña burbuja de gas y posicione al paciente. Van a tener menos desplazamiento, van a tener menos pliegues retinianos, los fotorreceptores se van a fijar bien y usted no tendrá todos estos resultados negativos. Todavía puede hacer una vitrectomía, pero con estos conceptos usted puede modificar la técnica y usted no tendrá que hacer punto 6, quizás con gas no al 100%, sino al 50%, sino al 30 o 20%. Y conforme usted esté más cómodo con la técnica, usted tendrá más confianza al hacerla. Pero tengo que decirle que cuando probábamos con el gas al 50% de intercambio de aire y fluido, 30% todavía encontramos un desplazamiento sustancial, ya que aún con una burbuja de 50% es bastante. Entonces, lo que hablamos de gas mínimo es el volumen mínimo que es posible que se necesite. Y esto es 0.6 centímetros por los pacientes que tienen rupturas en un espacio de 1 hora. Recuerdo el caso que le mostró donde hicimos drenaje interna. Pensamos inicialmente que era un bucle escleral y luego trabajamos con este caso, el último que mostré, que lo hicimos en el bucle escleral, simplemente drenamos un poquito y la retina estaba desprendida. Entonces, esta es la razón por la cual pensamos que cualquier tipo de movimiento llevaría a desplazamiento. Y usted sabe que hay un dicho por Robert McCormack, dice que la retina quiere fijarse por su cuenta. La cosa es no hacer demasiado. Si usted hace demasiado, entonces usted va a causar problemas. Usted no necesita hacer demasiado para fijar la retina, necesita aliviar la tracción de alguna forma o cerrar la ruptura. En las llantas parchamos la llanta literalmente, ¿no? Aquí en la forma neumática, nosotros lo que hacemos es reparar el defecto. Entonces tenemos estas técnicas, ¿no? Y la idea es verificar el intercambio de gas y fluidos. Y ahora tenemos más información señalando que no siempre tenemos el mejor camino a la mano para la retina. Entonces, la idea es arreglárnosla lo mejor con menos manipulación posible. Muchísimas gracias nuevamente Well, tan buena clase magistral en desplazamiento retiniano y cómo poder mejorar la calidad de cirugías que podemos brindarle a nuestros pacientes con desprendimiento de retina. Agradecer nuevamente a la Sociedad Peruana, al doctor Roca por organizar todo esto y thank you very much, Dr. Mooney. It was really a pleasure. Doctor Mooney, ha sido un placer tenerlo a usted. Es un honor para nosotros tenerlo a usted y esperamos tenerlo nuevamente pronto. Excelente charla y espero también poder contar con tu presencia pronto. Claro que sí.
Gracias a todos. Rajiv, thank you very much. Very Thank nice you, everyone. presentation. It's an honor. And we have learned a Muchas lot. gracias. Excelente presentación. Hemos aprendido muchísimo. Gracias Luis. Y bueno, gracias Rodrigo. Muchas gracias a todos por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a Laboratorio Sofía, a la BOFTA. Y los esperamos el próximo mes. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Thank you. Bye, Rajiv. Thank you very much. See you in Chicago. See you in Chicago. Take care. See you in Chicago. Bye-bye.